continuación hablaremos de dos temas importantes que me tocaron a mí. El primero es acerca de la variabilidad de la práctica en las sesiones de educación física y el segundo aspecto son la evaluación de las competencias. Bueno, en el primer término tenemos la variabilidad de la práctica. La variabilidad se entiende como una serie de cambios que sufren un proceso dentro de algo que se va a hacer. La variabilidad de la práctica en las sesiones de educación física va a influir de cierto modo en ofrecer al alumno una amplia y variada serie de movimientos y condiciones que va a hacer dentro de las actividades. La primera de ellas nos marca que es el espacio donde va a trabajar, ya puede que sea en un espacio abierto o en un espacio cerrado o dentro de la misma cancha. El propósito de la sesión, dependiendo del propósito de la sesión, se va a adecuar el espacio. Si necesito utilizar toda la cancha, un cuarto de la cancha, la mitad, o necesito un terreno más amplio. Esto es en relación con el espacio. El siguiente aspecto dentro de la variabilidad de la práctica es el tiempo. El tiempo va a influir al momento de realizar una actividad. Si ponemos esta condición de decir, lo puedes realizar en determinado tiempo, o cómo lo harías si te dijera que lo tienes que realizar en 5 segundos. Esto va a condicionar la actividad que está realizando el alumno. Otro aspecto son los materiales o los implementos. Es uno de los más importantes porque con ellos va a realizar la actividad, aparte de que va a utilizar diferentes formas de utilizar su cuerpo. Los materiales. Por último está lo que es los compañeros y yo mismo, es de cómo podría trabajar esta actividad con un compañero, con dos, o lo podré realizar de manera grupal. Esto con la finalidad de que el alumno tenga la capacidad de trabajar utilizando diferentes implementos. El conjunto de estos elementos que dan la variabilidad de la práctica nos va a hacer que el alumno tenga un mayor acervo motor, pueda realizar diferentes actividades bajo diferentes condiciones. Esto le va a permitir al alumno estar preparado ante las situaciones de la vida real. La variabilidad de la práctica se puede combinar y juntar para hacer una educación física de manera integral, donde se trabajen los contenidos procedimental, conceptual y el actitudinal. También los elementos de la variabilidad de la práctica van en función del propósito. Dependiendo del propósito que estoy buscando conseguir dentro de la sesión, van a ser los elementos que voy a manejar. Se sugiere manejar estos elementos para hacer una educación física completa, donde el alumno no solo esté restringido a hacer una actividad de determinada forma, de decir, vamos a desplazarnos de este punto al otro, vamos, lo vamos a dejar abierto, el alumno no va a saber qué hacer o cómo hacerlo. En cambio, si utilizamos un implemento, por decirle compañeros, ¿cómo te desplazarías con tu compañero utilizando 3 puntos de apoyo para llegar a aquel punto? ¿O cómo llevarías este móvil, si le damos una pelota, refiriéndonos a los materiales, a aquel punto? Así es como se utiliza la variabilidad de la práctica dentro de las sesiones de educación física. El otro apartado es la evaluación. Dice, la evaluación, ¿para qué es importante la evaluación? Bueno, mi sesión puede funcionar muy bien, puede que no hayan distractores y que yo crea que se cumplió el propósito, porque los alumnos participaron todos. Pero ¿cómo sé que en realidad están obteniendo un conocimiento? Bueno, pues para esto nos va a servir el instrumento que es la evaluación, para saber qué tanto aprenden los alumnos. No solo participen por participar, sino que tengan una noción de lo que están haciendo. Ahora sí, como quien dice, trabajen lo conceptual con lo procedimental. Aquí el autor Sebastián Obrador nos habla de 3 tipos de evaluación en la educación física. La evaluación inicial, la que me va a permitir ver qué conocimientos posee el alumno, qué puede hacer y qué no puede hacer, qué es lo que conoce y qué es lo que conoce. Esta es más o menos para tener una idea de lo que tiene el alumno, los conocimientos que tiene adquiridos. De ahí viene la evaluación formativa. En la evaluación formativa es ver en qué está fallando el alumno o qué deficiencias tiene para trabajar en eso en él y lo pueda ir superando y progresando. Esta es la evaluación formativa, que en base a las actividades el alumno va desarrollando en cierto punto donde no puede algo. Luego tenemos la evaluación sumativa, donde se compara la evaluación inicial con la formativa, se juntan, se observan y se ven el progreso que ha tenido.
formativa nos da al final, nos arroja el resultado de si el alumno pudo superar su problema que tiene, o hay un progreso en él, o de cierta manera se quedó estancado. La calificación en la actualidad se emite de dos maneras, ya puede ser cifrada o letra. Se pone un C, pueden ser números o las letras. Luego hablamos de un aspecto importante, la calificación se da de manera cualitativa o cuantitativa. A mi punto de vista, yo considero que es más importante de hacerla de manera cualitativa. Cualitativa, ¿por qué? Porque decir se esforzó, no se esforzó y lo hizo bien. Y la cuantitativa sería dar un número exacto al trabajo del alumno, por decir 6 o 7, pero nada más estoy calificando un aspecto, no estoy englobando todo lo demás. Puede que el alumno no sea bueno para realizar la actividad, pero está trabajando y está promoviendo valores. Por eso es que hay que trabajar la evaluación cualitativa, no destinar un número, sino dar un aspecto de lo que está trabajando. Los instrumentos de evaluación son variados y van dependiendo en función de lo que yo desee obtener. Algunos de los más importantes es el registro anecdótico. En el registro anecdótico, día a día se va llevando un registro de los avances y progresos que va teniendo el alumno, así como los estancamientos, para que al final se evalúe en base a la observación y a lo registrado y se pueda tener una calificación. Las listas de control. En las listas de control donde todo se remite a un sí y a un no. Por decirlo, el alumno participó en todas las actividades, sí o no. El alumno trabaja de manera colectiva, sí o no. De cierto modo puede funcionar para algunos aspectos. También tenemos lo que es la escala de calificación por gráfica. En esta nos sirve para ver si el alumno tuvo un progreso o se quedó estancado o al contrario fue disminuyendo. Luego tenemos la prueba operatoria. Eso es muy importante en la educación física porque en la prueba operatoria nos va a servir que de lo práctico, de lo conceptual, va a pasar a lo práctico. Va a dejar lo teórico, todo lo teórico que sabe lo va a poner en práctica, se puede decir. Luego los test pueden ser variados. También tenemos otro aspecto que son los ítems. Ítems que son pruebas escritas donde el alumno va a contestar falso o verdadero, o puede complementarlas, o sean preguntas abiertas. Y para todo esto nos sirven las rúbricas para tener un control exacto de las calificaciones que van a tener los alumnos. Bueno, estos son los dos aspectos más importantes que manejé en este video: la variabilidad de la práctica y la evaluación de las competencias en las sesiones de educación física.